Hola, ¿cómo estás? Vamos a empezar, continuar el tema que nos toca compartir el día de hoy con ustedes. Es con el que vamos a empezar a abordar desde una dinámica interesante, digo, partir desde un contexto general, cómo, hacia dónde apunta el sector de energía y a lo mejor cuál es lo que vislumbramos a través del mismo, ¿no? He denominado la aportación del día de hoy como tendencias energéticas en el siglo XXI. Es con qué nos vamos a encontrar, cómo está la situación actual y de ahí partir hacia dónde podemos ir mejorando este tipo de condiciones. Finalmente, empezaremos con una pregunta. ¿Qué nos depara el futuro en el sector de la energía? Siempre es visto por todos, conocidos, que cuando empezamos a hablar de energía, siempre apuntala un factor muy importante en el desarrollo de cualquier industria, o no solamente industria, en cualquier país. Hay algunas cosas, bueno, que nos depara desde, hay cosas que son de ciencia ficción, que hoy en algunos temas empiezan a dar como alguna realidad, nos deparan a lo mejor guerras nucleares, sea lo que tengamos por venir, algo que ya tenemos a la puerta ahora sí, a la vuelta de la esquina, el contexto con respecto al calentamiento global, cómo hemos estado dañando el planeta, y es algo que hoy la situación que estamos viviendo con respecto a las pandemias, ¿no? Siempre es importante, me gusta a mí compartir o transmitir, partir desde el principio básico de la termodinámica. Eso es algo que hemos venido platicando o hemos venido estudiando desde hace muchos años y partimos desde un concepto muy fundamental, de que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Bueno, y la energía, una forma de poderla o poder transmitir, digo, finalmente, qué es lo que nos permite la energía. Al final, el hecho de que tengamos energía nos permite que existan cambios en el mundo que conocemos, que existan movimientos, que existan tanto el calentamiento o enfriamientos dentro del mismo, y en definitiva, que exista vida y dinámica en el universo. La energía es lo que le da vida a todas las cosas que se puedan mover. Algo muy importante que debemos de tener, tratándose del tema que vamos a estar enfocando ahorita con las tendencias energéticas, partimos de dos premisas que siempre deben estar involucradas en cualquier, o ser uno de los principales objetivos en la política energética de todo el mundo. Uno es la disponibilidad de la energía y otra es la continuidad en el suministro. Son dos partes importantes que vamos a ir desarrollando en el momento del curso, que podemos ver que nos van a ser de gran utilidad y ver, bueno, dónde se encuentran las energías renovables enfocados a esas dos temáticas. Partiendo siempre desde un contexto global, si enumeráramos los 10 problemas más importantes del mundo, esto es un estudio que se hizo en el 2018. Tenemos ahí a partir de la fuente de la Agencia Internacional de Energía, y enumeraba que de los problemas principales, el primero era la energía. El cuarto era el ambiente, el séptimo era la enfermedad, que seguramente ahorita con las condiciones actuales debe haber escalado mucho la parte de la enfermedad, y otro es la población. Pero si lo enfocamos al triángulo de la energía, cómo se está moviendo, y tomábamos como eje rector la energía y como segundo punto el agua, tenemos que del 30 al 40% de los costos del suministro del agua se basan en energía. Estamos hablando casi de un 50% del hecho para que nosotros utilicemos el agua, ocupamos la energía. Y eso es para cualquiera de los otros 10 aspectos. Otra parte que se mencionaban ahí de las problemáticas del mundo es la población. Hoy nos encontramos en un mundo que cada vez tenemos más gente. Es más, siempre he dicho que el crecimiento demográfico y económico siempre apuntan como un vector principal en la demanda de energía. Quiere decir que un país que consuma más energía finalmente es un país de manera más productiva y que le aporta más en cuestiones de dividendos al mismo país. Datos importantes a considerar. Teníamos que en el 2017 contábamos en este mundo con 7.500 millones de personas.
Hay proyecciones que al 2040 va a haber alrededor de 9.200 millones de personas. Quiere decir que cada día están naciendo nuevas personas. Cada día esas personas que nacen empiezan a consumir más energía. Y es importante, digo, para que lo tengamos en el radar. Esas personas, bueno, no esas personas, hoy en el mundo nos encontramos en esa disyuntiva. Por un lado, cada vez consumimos más energía y por otro lado nos encontramos que los recursos con los que contamos cada vez son más limitados o si no, de la forma en que lo hemos estado haciendo, estamos teniendo repercusiones ambientales indeseables en el planeta en el que vivimos. Es sabido por todos que hoy existen, llueve donde antes no llovía, empieza a no llover donde antes llovía mucho, empieza a haber huracanes o inclemencias del tiempo cada vez más drásticos que traen por consecuencia el daño que le hemos estado haciendo al planeta por la forma en que hemos consumido la energía. Gracias a la forma en que hemos consumido energía o la forma desmesurada, yo normalmente le digo que somos unos dependientes energéticos, somos electrodependientes para ponerlo en contexto, cada vez consumimos más energía. Y el hecho de haberlo hecho, digo, aquí están unas proyecciones dentro, vemos la temperatura del planeta que cada vez se empieza a calentar más por la forma, de la manera tradicional que lo hacíamos, que es a través de los combustibles fósiles. Poniendo en perspectiva los años más calurosos en el planeta, si se dan cuenta es cuando es a partir de este siglo. Una perspectiva por un mes normal, empezamos a ver deterioros, condiciones muy particulares en todo el mundo, no es solamente en algunas regiones, quiere decir que en todo el mundo lo hemos hecho. No quiere decir que solamente algunos países tengan esta problemática. Hoy el calentamiento global o el hecho de que empecemos a tener dificultades para poder abastecer al mundo de energía, digo, es un contexto global. Hay proyecciones que se tienen con respecto a los grados que se vayan a hacer en el Acuerdo de París, que es un acuerdo que se firmó hace algunos años, donde el cual México también forma parte de, y todos esos países, los que se sumaron al acuerdo, llegaron a una condición especial para poder mitigar o algunas recomendaciones para la producción o la generación de energía y también la forma en que lo utilizamos para tener un estándar. Se supone que si estaríamos por encima de pero si se dan cuenta las proyecciones que tenemos, vamos a estar muy por encima de lo que se tiene pronosticado. Quiere decir que tenemos que hacer algo que no... Quiere decir que la forma en que estamos trabajando o desarrollándonos en el mundo no lo estamos haciendo de manera muy bien. Grandes consumidores de energía, ponemos Estados Unidos y Alemania, Estados Unidos con 400 millones de personas, Alemania con 80, México estamos alrededor de 130, somos grandes consumidores de energía. Si ponemos en el contexto global, porque casi todo el mundo piensa que las energías renovables están desvinculadas de la ecuación de lo que tenga que ver con el petróleo y es una triste realidad, no. Las energías renovables forman parte fundamental de las condiciones del petróleo, pero bueno, poner en perspectiva el parque mundial de vehículos en el 2018 se estimaba que teníamos 1.200 millones de autos en el mundo. Proyecciones que para el 2040 existirán 2.000 millones de autos. Si nos vamos a por personas, se supone que en el 2018, hace 2 años, 6.25 personas eran en promedio por un auto, pero para el 2040 baja ese porcentaje. Quiere decir que van a existir más autos. Y bueno, si nos vamos a las condiciones, ¿qué tipo de autos son los que se van a estar proyectando en el futuro? Nos tenemos de que los que conocemos de manera tradicional que consumen gasolina y diésel son 1.700 millones. Vehículos híbridos que ya empiezan a tener a través de combustión interna o algunas baterías eléctricas son alrededor de 160 millones. Y los vehículos eléctricos tal cual son alrededor de 140. Así es como estaría distribuido de acuerdo a las tendencias que hace el Energy Outlook, proyecciones para el 2040.
Si se dan cuenta, vamos a seguir utilizando mucho combustible. ¿Cómo estamos en nuestro país? En México tenemos alrededor de casi 47, casi 48 millones de autos circulando en nuestro país. A cifras de abril de este mismo año, teníamos alrededor de 33 millones 200 mil autos circulando en nuestro país. Esto, digo, son en proyecciones, por tanto, son los automóviles los que comúnmente se utilizan, los camiones de carga y tanto los camiones de pasajeros. Pero hay 33 millones de autos que circulan en nuestro país, que circulan casi todos los días. ¿Cuál es la situación energética en el mundo? Partiendo de este mix o de esta matriz, tenemos que son con una fuente del 2014, que el 80% de la energía todavía se sigue produciendo a través de fuentes fósiles y un 20% a través de fuentes renovables. En la parte de la generación no dista mucho de la forma en que se consume a través de generar electricidad de manera global a través de fuentes renovables. Digo, este es de un año después. Tenemos de que no renovables también alrededor del 75% hoy y un 25% es a través de fuentes renovables. ¿Cuáles son las fuentes renovables las que se manejan acá? Hoy las proyecciones son que tanto el sol como el viento son las que tienen mayores tendencias de seguir creciendo, seguirse utilizando en todo el mundo y en México no es la excepción. ¿Cómo estamos en ocupaciones de empleo en todo el mundo? Digo, las energías renovables están sumándole mucho potencial a remuneraciones de empleo y también bien pagadas en todo el mundo. En México, ¿cómo tenemos nuestra matriz con respecto al consumo de combustible? Si nos vamos, más o menos también tenemos un porcentaje de un 80-20, un 80% a través de combustibles fósiles y un restante de lo que es a través de las energías renovables. Proyecciones que tenemos, al menos el mundo está generando, digo, con datos que teníamos hace 5 años, el 23.5% con respecto a energías renovables. México estamos en esa perspectiva, pero bueno, aterrizando la situación energética en nuestro país. Perdón, no en nuestro país, en nuestro estado. En Veracruz, si se dan cuenta, somos el segundo productor de energía, por debajo solamente de Matamoros. Y tenemos nosotros, para nuestro estado, una proyección que al 2032 vamos a estar manejando alrededor del 30% con respecto a energías limpias. ¿Qué quiere decir? Saben que en nuestro estado tenemos la única planta nucleoeléctrica, digo, se considera como energía limpia. Tenemos plantas eólicas, tenemos hidroeléctricas, tenemos geotermias, tenemos cogeneración, carbonoeléctrica, la termoeléctrica convencional y también de ciclo combinado. Algunas proyecciones siempre me gusta poner en perspectiva de que al final en México somos un país con una economía de las más fuertes de todo el mundo. De acuerdo a proyecciones de las Naciones Unidas, que hay anotadas 196 países, hay más de 200 países que están en vías de desarrollo y nosotros nos encontramos en el top de todos como dentro de las economías más importantes del mundo. Nuestra economía es casi 3 veces la de Noruega, casi 2 veces la de Argentina, si nos vamos en perspectiva casi 5 veces la de Portugal, y si nos vamos en población mundial, también estamos en los rankings de los países con mayor densidad de población. Estamos muy cerquita de Rusia, y pues bueno, los que están liderando hoy la densidad poblacional en todo el mundo, pues por todos es sabido, es China y la India. La participación porcentual de la importancia del sector privado en México, si nos damos cuenta, en México, quien le apuesta con mayor recurso, con dinero para incentivar, para generar riqueza y condiciones adecuadas pues, para todos los que vivimos en el país, es el sector privado.
Y el sector público, pues cada vez le ha ido aportando menos. Ahorita estamos alrededor del 11% este año. Quiere decir que el 89% se lo aporta el sector privado. Pero el sector privado, con respecto a todo el mundo, ¿cómo le apostamos a investigación y desarrollo? Tristemente, pues somos el país que menos porcentaje le apuesta a investigación y desarrollo. Por eso es de que algunas personas con mucho talento tienen que buscar oportunidades fuera del país donde sí se le apueste mucho a la parte de investigación. ¿Cuáles son los desafíos de la energía? Si lo ponemos en perspectiva, pienso que uno de los primeros es tratar de satisfacer la energía creciente de la demanda. Quiere decir que cada vez existen más personas, que todas esas personas consumen energía. Otro, tenemos que empezar a apostar ya a las redes inteligentes, a la industrialización de las mismas, pasar de un régimen de grandes plantas de generación, que es como funciona la producción de energía en todo el mundo, a la generación distribuida, pasar de la responsabilidad centralizada a una responsabilidad compartida, y otro que no se debe de excluir de todas esas matrices es el uso eficiente de la energía. Importante, le debemos apostar a las ciudades inteligentes, a las smart grids. Tenemos aquí una perspectiva de una red tradicional de energía a cómo funciona cuando está involucrada ciertas características de inteligencia dentro de las mismas ciudades, que todo es con la tendencia a volver más eficiente el mismo sistema, y otro a volvernos a ser más amigables con el medio ambiente. Otro es de los puntos importantes es la generación distribuida. Esa es una forma tradicional en que se genera, y es como en todo el mundo, la generación de electricidad es a través de grandes plantas de generación. Hoy muchos países le están apostando a una forma distinta de hacerlo, que es la generación distribuida, que es generación en sitio, que quiere decir, y muchas veces en nuestro país ya está habilitada la legislación para poder generar electricidad, para poder consumir en sitio. Y muy importante es la eficiencia energética. Muchas de las veces, reingeniería o demás que se tiene que ver en todo el mundo, la eficiencia energética es tratar de encontrar, de volver, como su nombre lo dice, más eficiente el uso de la energía. Y es más, para esto ya empezamos a tener unos estándares internacionales, normas internacionales con respecto al uso eficiente de la energía. Otro, ¿hacia dónde vamos el quehacer en las universidades? Yo siempre soy un convencido de que ustedes son unos agentes de cambio para poder transformar el mundo de una forma distinta al cual les tocó a ustedes conocerlos. Otro, le debemos de apostar a los desarrollos tecnológicos en colaboración con la industria, que exista una dupla entre lo que se investiga en la academia y tratar de vincularlo con la parte productiva, con el sector industrial. No que lo que se investigue solamente quede para fines de investigación y no se ponga en una temática distinta para poderlo utilizar en la industria. Otro es la formación de personal con capacidades para contender al paradigma de la generación distribuida. Se dan cuenta, generación distribuida es un tema que vamos a abordar de manera muy detallada, porque de ahí parte mucho de la legislación que se está manejando en nuestro país. Y bueno, ¿cuál es el panorama energético a futuro? Son ahí 4 aristas que es importante que las tengamos en contexto. Uno es la disponibilidad y la seguridad de los recursos, que les decía que esos objetivos siempre están incluidos en la política energética de todos los países. Otro es a tomar en consideración es el crecimiento demográfico y económico, siempre como un vector importante en el consumo de energía. La tecnología, que debemos de apostarle a investigación y desarrollo para poder mejorar en esos aspectos. Y algo que hasta hace algunos años se está empezando a involucrar también son las prioridades sociales y también el medio ambiente. Hoy, ¿qué es lo que se busca? De que las empresas sean socialmente responsables, pero que también esté involucrado tanto las prioridades sociales como la forma en que tratamos al mundo en el que vivimos.
Siempre me gusta cerrar con una máxima importante que vale la pena que se los mencione. La eficiencia y la conservación de la energía representa en sí mismo una fuente adicional de energía. Hoy no existe en el mundo una fuente renovable capaz de abastecer la demanda de energía que tenemos. No existe. Lo que sí existe es una combinación de las fuentes de energía renovables para que se puedan sumar para esto. Por ponerlo en perspectiva, lo que les mencionaba, sale mucho más barato dejar de consumir 1 kilowatt que producirlo. Y con eso es lo que cierro nuestra plática del día de hoy. Y pues bueno, espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.